Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Catarsis. La explosión de tus sentidos. En pleno siglo XXI, donde se observan tantos movimientos sociales, donde el discurso de los derechos humanos ha tomado tanta fuerza, uno llegaría a pensar que la explotación laboral es un tema del pasado. Pero no, la realidad es otra. Las grandes empresas y los empleos informales han sacado tajada de la situación de una población que muchas veces poco se nombra, los migrantes. Estas personas que salen de su zona de residencia hacia un lugar del cual muchas veces no conocen, ya sea por necesidad o por ir en busca de un mejor futuro, se estrellan con la realidad de encontrarse con empleos que simplemente lo que buscan es explotarlos. Pero, ¿hay alguna ley especial que proteja los derechos laborales de los migrantes? El abogado Juan Manuel Montoya Tovar nos responde esta pregunta. Es la Ley 146 de 1994, la cual aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Cabe recordar que todo tratado internacional en materia de derechos humanos ratificado por Colombia es una norma de rango constitucional. A eso se le denomina bloque de constitucionalidad. Hemos visto el aumento de esta situación de migración en Colombia por la situación que vive Venezuela, lo que genera que los venezolanos tengan que emigrar a países vecinos para tener empleos con ingresos de los cuales puedan subsistir y tener una vida digna. Pero ingresar a otra ciudad, a otro país o a un lugar del cual se desconoce por completo e ir a buscar oportunidades es complicado, y más para obtener los permisos laborales que permitan el trabajo en dicho sitio. Para poder tener un permiso y una acreditación en Colombia, para poder trabajar, se debe optar la documentación que solo aplican los titulares de una oferta de contratación laboral de un empleador en un país o aquí en Colombia. En cuanto a la reglamentación, el decreto 117/2020, de manera mancomunada, los ministerios de Trabajo y de Relaciones Exteriores en Colombia crearon el permiso especial de permanencia, en el cual deben acreditar ciertos requisitos: ser titular de una oferta de contratación laboral de un empleador acreditado en Colombia, contar con una oferta de contratación o de prestación de servicios en todo el territorio colombiano. Para el caso de los venezolanos, ser venezolano, acreditar su nacionalidad, tener condición migratoria irregular, presentar su cédula, ser mayor de edad, claro está, no tener antecedentes judiciales en Colombia o en el exterior, o no ser sujeto de alguna medida administrativa en el cual pues agrave pues la situación judicial aquí en Colombia y pues posteriormente sea expulsado o deportado de Colombia. En cuanto a quién puede solicitar el permiso, debe ser solicitado por el empleador y hacer posteriormente una solicitud describiendo claramente el cargo a desempeñar con toda la documentación que se mencionó anteriormente. También se podría decir que los migrantes, digamos, en el cual se está presentando y se evidencia a través de dicho régimen que pues ha crecido la mayor migración por parte de ese país, se presentará ante centros facilitadores de servicios migratorios dicha solicitud. Y también es de mencionar que eso tiene una vigencia de ser de 2 meses hasta 2 años, en el cual pues puede ser renovado. El Ministerio de Trabajo pues ha fomentado la formalización de empleo que beneficia a los migrantes, en este caso pues los venezolanos, que es donde mayor se reporta esta clase de calamidad, para que pues aúnen esfuerzos y poder lograr una mayor formalización del empleo y una dignidad humana con ocasión a pues, los temas políticos y económicos que se viven actualmente.
La dificultad para encontrar permisos laborales conlleva que los migrantes opten por trabajos en condiciones precarias, donde sus derechos como empleadores se ven pisoteados por los dueños de los negocios o empresas por los que laboran. Empleos donde trabajan en horarios totalmente extendidos, con un ambiente laboral complejo y donde además no reciben como mínimo un servicio de salud digno con un salario acorde a la exigencia laboral. La Corte Constitucional, por medio de su jurisprudencia, ha decantado que aunque el ciudadano o el migrante, por decirlo así, esté de manera irregular, se le debe amparar el debido proceso. Es un trámite sancionatorio en el cual se debe exigir por medio de una demanda laboral las acreencias laborales que se presumen tiene derecho. Es decir, se deben respetar dichas garantías constitucionales, aunque se encuentre en estado de situación o de permanencia irregular. Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales colombianos. Sin embargo, esto conlleva responsabilidades, como quiera que el legislador establece que en ese caso todas las personas en dicha situación se encuentran en territorio colombiano. Se podría decir que el empleador en ese caso debe acatar las leyes colombianas y el migrante es beneficiario de esas leyes colombianas. Es decir, se debe iniciar un proceso judicial o administrativo que determine por medio de una sentencia debidamente ejecutoriada que se le concedieron dichos derechos. Anteriormente, para lograr ello, pues se tiene que interponer una demanda con un apoderado, un abogado, en el cual pues solicite por medio de esa acción o la que pues considere pertinente la observancia de dichas garantías, la responsabilidad que tiene el empleador frente a las acreencias laborales y los derechos que se han violado o presuntamente se han violado, claro está. Las autoridades administrativas, también las competencias constitucionales que se le han otorgado, no pueden dictar actos administrativos o no puede ejercer esa función sancionatoria. Tiene que acudir ante un juez para que pues se le reconozcan dichos derechos. Y finalmente, es menester que toda persona en dicha situación se asesore legalmente para poder determinar si efectivamente tiene o no tiene derecho, determinar los límites que tiene el empleador y el empleado en dichas circunstancias y sobre todo la observancia de las reglas del debido proceso y la garantía de la dignidad humana. La explotación a los migrantes se puede observar de diferentes situaciones, ya sea dentro de la trata de personas que explotan para trabajos forzosos o en empleos donde el salario y beneficio no van de acuerdo a las horas laboradas por estas personas, teniendo en cuenta los derechos laborales con los que cuenta el país para tener un trabajo digno, sea la persona extranjera o no. Según datos arrojados por Migración Colombia, en el 2019 hubo más de 1.825.000 venezolanos radicados en el país, y es inevitable pensar a cuántas personas de esa cifra que arrojó Migración se encuentran en situación de explotación laboral. Y es que los migrantes para ciertas empresas es un gran negocio viendo la mano de obra tan barata por la cual pueden acceder con trabajadores migrantes. La mano de obra venezolana que abunda en Colombia es mano de obra no calificada. Por eso es muy común ver chicas venezolanas en panaderías, en cafeterías, en restaurantes, o ver chicos venezolanos en talleres mecánicos o lavautos. Y esta población, que es población irregular, que está en situación de irregularidad en Colombia, es población que para la práctica no tiene un contrato de trabajo. En la práctica no tienen contrato de trabajo, porque un contrato de trabajo consta de 3 elementos esenciales para su existencia: presencia del trabajador en el sitio de trabajo, subordinación, 2, y tercero, remuneración. En este caso no hay una remuneración fija. En este caso, esta población es explotada, es sobreexplotada, ¿sí? Porque en estos negocios, trabajadores nacionales trabajaban antes bajo una modalidad muy parecida,
Pero al llegar esta masa migrante, para el dueño de un lavautos, de una cafetería, un restaurante, es mucho más atractivo vincular a su negocio a esta población irregular, porque puede pagarle menos de lo que le paga a un trabajador colombiano. Que dicho sea de paso, pues, o quienes trabajan ahí son trabajadores informales, son trabajadores informales no autónomos. Entonces, ¿cómo no se va a pagar menos al migrante? Aprovechando esos impactos negativos que tiene la migración sobre el empleo informal. Eso es empleo informal. Ahora vamos al empleo formal. Al igual, el inmigrante venezolano irregular se ofrece a hacer trabajos, por lo que sea. El inmigrante regular también está decidido a recibir una remuneración hasta incluso menos de la mitad de lo que un trabajador colombiano calificado devenga. Entonces, el mercado o el empleo formal también se ha afectado por esa dinámica. Pero, ¿cuáles son los tipos de contratos que se realizan con los migrantes como para que se dé una explotación laboral dentro de sus trabajos? En la mayoría de casos se manejan contratos de naturaleza verbal, lo permite nuestra legislación laboral, pero es donde en materia probatoria viene a dilucidarse ese concepto, ya que no en todos los casos el empleador cumple su carga o sus obligaciones laborales, por decirlo así, en cuanto al pago, en cuanto a las obligaciones que refieren el pago de la seguridad social. El por qué se hace, se podría decir que el empleador busca una reducción de su carga patrimonial, es decir, reducción del pago, pero pues esto sacrifica, por decirlo así, la dignidad humana, en cuanto refiere que toda persona tiene derecho a su mínimo vital, a una remuneración digna, y pues respecto a su jornada de trabajo, pues habitualmente no se respetan como tal los horarios establecidos, o si de pronto no cumplen como tal con el horario establecido o el mínimo de horas establecidas, pues el salario es mucho más reducido. Se podría decir que aquí en Colombia todas las personas que trabajan bajo esa modalidad no pueden recibir o no reciben ni siquiera un salario mínimo. Dentro de la informalidad, los contratos verbales son los más cotidianos y que más se presentan en los casos de explotación laboral a migrantes. Esto para llevar mayor beneficio por parte de los empleadores y dejar en gran desventaja a los empleados migrantes. Sea un trabajador migrante o no migrante, pues demostrar la existencia de un contrato laboral verbal es muy difícil. Por eso es la única y gran desventaja, la dificultad para probar su existencia. Aunque para que el migrante obtenga su permiso de trabajo debe existir un contrato escrito. Quiere decir que si el migrante hace un contrato laboral verbal, eh, permiso de trabajo no va a existir. Un claro ejemplo de explotación laboral se puede encontrar en colombianos migrantes en países como Estados Unidos, donde se migra con la intención y el sueño de obtener ese sueño americano por el que muchos aspiran, pero se encuentran con la cruda realidad de la explotación laboral, ya sea por medio de una remuneración muy baja u horarios laborales donde se exprime al trabajador. A continuación, el testimonio de Clara, donde nos relata un poco su experiencia durante 19 años en Estados Unidos. Mi experiencia trabajando en Estados Unidos por 19 años han sido diferentes áreas de trabajo y diferentes posiciones. Mi primer trabajo hace 19 años fue como niñera. Cuidaba a 6 niños, me pagaban $200 a la semana, pero después de mucho tiempo me di cuenta que era un trabajo donde me estaban pagando muy mal. Luego trabajé en una fábrica donde me pagaban a $10.50 la hora
y ahí tenía que manejar unas máquinas donde se hacían partes plásticas para carro. Tampoco era bien remunerado en el momento porque supuestamente trabajábamos por una agencia de trabajo, entonces las agencias se quedan con más dinero que lo que realmente le pagan a los empleados. Luego trabajé en otra compañía donde era una fábrica de pintura y donde tenía que descargar camiones que traían cajas pequeñas con brochas. Me pagaban a $13. Era un trabajo bien remunerado en el momento, $13 la hora. Entonces me pagaban overtime, que el overtime supuestamente es después de 40 horas y te pagan lo que es de 1 hora y media. O sea, por decir algo, si tienes 40 horas a $13 y luego ya después de los 40 te pagan a 366 a $18 la hora. Fue un trabajo también por una agencia y pues me pagaban a 13, me imagino que a la agencia le debían pagar como a 15 o $16 la hora por persona. Luego trabajé en una compañía de plásticos donde se ensamblaban canecas para los hospitales. Ahí me pagaban a $14 la hora, pero el horario era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, trabajando 12 horas. Era un trabajo que estaba bien pagado, pero igual era un trabajo por agencia de trabajo. Entonces, pues sí, estar bien remunerado, pero el horario era muy cansado porque eran 12 horas en la noche. Luego trabajé como cajera en una tienda de comida. Ahí me pagaban a $12. Bueno, tenía los dos trabajos y ahí era cajera, el trabajo estaba bien, era un trabajo bien remunerado. Y luego trabajé en una agencia de shipping y receive, o sea, donde las compañías envían mercancía y tú tienes que hacer órdenes para enviarlas a los clientes. Ahí me pagan en estos momentos es donde estoy trabajando, ahí me pagan a $14 la hora, que está bien remunerado. Fue mi experiencia como trabajadora aquí en Estados Unidos. Muchas compañías pagan bien, otras compañías no, pero pues es que desafortunadamente las agencias de trabajo son las que están invadiendo todas las compañías y todas las fábricas, porque el empleador, o sea, el dueño de la fábrica no tiene que pagar ni prestaciones, ni seguro médico, ni nada a los empleados. Entonces es de lo que se basa en este momento los trabajos aquí en Estados Unidos, que las agencias de trabajo se quedan con parte del sueldo del empleado y las compañías no tienen ninguna responsabilidad con el empleado. Es importante tener siempre presente las condiciones legales por las cuales un empleado cuenta con beneficios y derechos para tener un trabajo digno a las condiciones laborales en el país. Porque aunque existen siempre organizaciones e instituciones que velan por los derechos laborales de los migrantes, siempre existirán esas empresas que se aprovecharán de su condición para explotarlos de manera totalmente inhumana. Y para combatirlos, la mejor forma es acudir a la justicia. Catarsis. La explosión de tus sentidos. Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.